Buenas tardes, señores y señores. Esta es la charla ya número 91 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 del quinto libro del Nuevo Testamento. Vamos a hablar hoy sobre Éfeso, sobre la llegada a Éfeso de Pablo. Pablo había estado ya en Frigia y en Galacia y comenzaba ya su tercer viaje, después de haber ido por todos los lugares que él había evangelizado antes en sus anteriores viajes. Por fin llega a Éfeso y llega en el año 54 aproximadamente después de Cristo, como unos 21 años después de la muerte del Señor. Seguramente lo que debió hacer es, al llegar a Éfeso, buscar a Aquila y Priscila, que estaban ya en Éfeso, y alojarse en su casa. Pero para que ustedes entiendan bien, cuál es el contexto, cómo era Éfeso, cómo era el Éfeso que Pablo encontró, me gustaría explicarles una serie de cosas antes de Éfeso. Pero primero vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. San Aquila, Santa Priscila, San Pablo, rogad por nosotros. Santos de Éfeso, santos que Pablo convirtió en Éfeso, rogad todos por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues lo que les decía. A ver, Éfeso en ese momento era la provincia de Asia. Asia era una provincia romana, nada que ver con los 5 continentes actuales, que son Asia, África, Europa, América y Oceanía. No, Asia era la provincia romana como una provincia, pues como Acaya, la provincia de Acaya. Y era el centro de esta provincia, de la provincia que les acabo de decir. Entonces, era una ciudad que era internacional, o sea, había sido otra vez edificada y se distinguía de la Grecia en decadencia. Además, era una de las 3 ciudades santas de toda aquella zona, porque las otras eran Jerusalén y además Roma, es decir, se peregrinaba a estas ciudades. Pues también se peregrinaba a Éfeso, porque allí estaba el templo de Artemisa. Claro, el templo de Artemisa es lo que los antiguos llamaban una de las 7 maravillas del mundo. Permítanme que les recuerde las otras 6 maravillas del mundo antiguo, que la gente consideraba como algo extraordinario, como una obra extraordinaria. Una era, pues, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, que es el que vamos a estudiar hoy, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso en Turquía, el faro de Alejandría y la estatua de Rodas, de la isla de Rodas. Bien, pues cuando Pablo llega allí, se encuentra además este templo de Artemisa, que debido a que la diosa Artemisa tenía muchísimos seguidores, lo que hacía la gente era, digamos, aquí se había convertido como en una gran casa de banca. O sea que la gente confiaba los ahorros y los caudales a los sacerdotes para que los conservaran. Piensen que este templo de Artemisa era tan grande como la Catedral de Colonia en Alemania. Imagínense usted lo que era. Y estaba lleno de obras maestras. Y bueno, hay que imaginarse Éfeso, la calzada principal, con cantos y bailes y procesiones y danzas y gente que iba a venerar a la diosa Artemisa. Pues Pablo llega allí, imagínense, porque es importante que entiendan que allí lo que había era el culto al emperador y el culto a la diosa Artemisa. Y Pablo lo que quiere es fundar la iglesia nada menos en Éfeso. Van a ver ustedes los problemas que se encuentran. Claro, cuando el texto te dice que él llega a Éfeso y se encuentra una serie de gente, ¿no? Y ve que esta gente, bueno, pues es una gente austera. El texto nos dice que eran unos 12 hombres. Pues son austeros, están retirados, viven retirados, seguían las enseñanzas de Juan Bautista,
estaban haciendo muchísimo ayuno, oraban una barbaridad, se portaban muy bien con la gente, hacían muy buenas obras y llevaban una vida de conversión y esperaban al Mesías. Entonces él les hace estas preguntas, les dice lo que les he explicado. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Y ellos, que no entienden, contestan, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Entonces él sigue preguntando, pues ¿qué bautismo habéis recibido? Y contestan, pues el bautismo de Juan. Entonces él se da cuenta de que no, su instrucción no es completa y empieza a instruirles y les dice que el bautismo de Juan era solo un bautismo, digamos, de arrepentimiento, de carácter provisional, cuya finalidad era preparar al pueblo para el bautismo cristiano. Ahora, aquí hay que entender una cosa. Tengo que explicarla para que ustedes la comprendan mejor todo esto. Y es el hecho de que en la época de Pablo había muchísima gente, seguramente, que había conocido ya a Juan Bautista. Probablemente eran prosélitos y pues judíos de la diáspora. Y esta gente había sido tocada por Dios, ¿no? Y entonces misionaban según la doctrina que habían recibido de Juan Bautista. O sea, esta gente sí predicaba y preparaba la llegada del Mesías, pero con un anhelo enorme. Pero claro, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo de preparación, un bautismo de conversión para cuando llegara el Mesías. Y estas personas habían permanecido como estacionadas dentro del movimiento de Juan Bautista en el Jordán. Entonces, digamos que su fe no había progresado demasiado. O sea, su fe no era completa, ¿no? Por ejemplo, pues no conocían, seguramente no conocían lo que nuestro Señor Jesucristo, hablando a los apóstoles en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, dijo con respecto a todo lo que vamos a hablar, puesto que ellos probablemente no conocían la resurrección del Señor y tampoco que estuvo con los discípulos hasta su ascensión a los cielos. Y lo que explicó es lo que dijo el Señor. Dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2, se nos dice, convertíos, que está al llegar el reino de los cielos. Y lo mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que se nos dice, convertíos y creed en el Evangelio. Miren, convertirse quiere decir cambiar de vida, quiere decir cambiar de manera de pensar, intentando variar aquellas cosas que tienes en tu vida, aquellas cosas de tu vida, que no están de acuerdo con el Evangelio que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Claro, es un proceso, es un proceso que dura toda la vida y para el cual tienes que pedir y rezar profundamente para que Dios te dé la gracia necesaria para que tú te des cuenta de aquello en lo que fallas. Y además, puesto que tú quieres vivir según la voluntad de Dios, quieres ser santo, santo quiere decir llegar a vivir con Dios eternamente en el cielo, puesto que tú estás predispuesto a todo esto, que Dios te dé también la gracia para ver no solamente en qué fallas, sino poder corregir con la ayuda de la gracia de Dios aquellas cosas en las cuales tú no actúas bien. O sea, convertirse, en definitiva, es que haya un cambio constante de un ajuste en tu vida con respecto al Evangelio.
Eso es lo que es convertirse. Cambiar de vida, cambiar de manera de pensar. Bueno, entonces sigue el texto diciendo, cuando oyeron esto, todo lo que les acabo de explicar, y que Juan dice, pues, Pablo dice que Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en lo que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Dice que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús enseguida. Claro, estaban muy bien predispuestos, ¿no? Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. O sea, inmediatamente cuando, claro, ellos ven y oyen una serie de cosas tan extraordinarias que están, y ya les he dicho, tan bien predispuestos que se bautizan y Pablo les impone las manos, es decir, reciben el sacramento de la confirmación y físicamente llega el Espíritu Santo a ellos, es decir, reciben el don de lenguas y el don de profecía. Bueno, pues esto es lo que quería que entendieran, este fragmento, porque en la semana que viene les explicaré lo referente a la fundación de la Iglesia en Éfeso. Pero antes querría hacerles una serie de preguntas para que ustedes reflexionaran sobre esto. Querría preguntarles, que ustedes se preguntasen a sí mismos, ¿no? Si estamos bautizados. Y en el caso de que sí estemos bautizados, si somos cristianos. Y si somos cristianos, la pregunta sería, ¿vivimos según lo que Jesús nos ha enseñado? Y otra pregunta que me gustaría que pensasen, y se la contestasen ustedes, es si de verdad vivimos lo que nos ha enseñado nuestro Señor, o vivimos según los criterios de este mundo. Y además que estamos dispuestos a cambiar en nuestra vida, según la conciencia de haber sido bautizados. Pregúntense todo esto. Y nos vemos la semana siguiente. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.